a nuestro creador, fe y propósito en cada episodio. Fe con los Carlos, el podcast más glorioso. Mi hermano, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más grabando Café con los Carlos. hermano, realmente un día maravilloso. Dios es lindo. Realmente, y tú poder pasar tiempo con gente que están buscando ver cómo poco a poco uno va creciendo. Y aunque uno pueda tener un día o 50 años en el Evangelio, pero poder reunirse, como dice la palabra, hermanos, juntos en armonía para buscar de Él, realmente eso a mí me llena tanto. Y estos tiempos que nosotros tenemos aquí me gustan mucho por eso mismo. Podemos ahí buscar más. Sí, y tienes razón, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, son tiempos durísimos para muchas personas. Tú sabes, en marzo del 2020 nos dieron la noticia del COVID-19, del coronavirus, más tarde lo llamaron pandemia. La cuestión es que eso sacó a la luz que los cristianos no estamos exentos de problemas. Sí. Los cristianos se enfermaron al igual que los no cristianos, Ujú. y los cristianos tenemos problemas financieros al igual que los no cristianos. Los cristianos nos morimos al igual que los no cristianos. Pero precisamente el tema que vamos a estar hablando hoy es que aunque tenemos los mismos problemas, los mismos desafíos, sin embargo, los cristianos tenemos algo que los no cristianos no tienen. Y Espérate. ¿Cómo es eso? Repítelo, Yuyo. ¿Cómo es? que aunque los cristianos tenemos los problemas que los no cristianos tienen, los cristianos tenemos algo que los no cristianos no tienen. Y eso que los no cristianos no tienen es lo que nosotros llamamos la esperanza. Y la esperanza se encuentra en que Jesucristo prometió que así como vino una vez, va a venir otra vez. Y es en esa segunda venida de Jesucristo, en ese retorno, en ese regreso aquí a la tierra, van a suceder muchas cosas. Y de eso se trata, por lo menos una parte de eso se trata el programa de hoy, que lo vamos a resumir en una palabra, pero luego en el programa la vamos a explicar. La palabra es glorificación. Mi hermano, entonces, si yo tengo una esperanza, como mencionaste, Jesús viene a buscarme, significa entonces que a mí me gusta siempre traer un poquito, no es de controversia, pero es que este proceso, lo que vamos a hablar, vamos a estar hablando de qué es la gloria, qué significa ser glorificado. A veces pensamos en nosotros como que entonces somos diferentes por este proceso o por haber recibido. Y cuando yo pienso entonces, si yo soy diferente, como siempre yo me enfoco en el área de negocio, este tipo de cosas, yo entonces debería poder estar haciendo negocios de manera diferente. Si me pienso que soy diferente y que voy a ser glorificado, debería pensar de manera diferente. Pero yo creo que no hemos entendido en la realidad qué es la gloria y qué realmente significa eso. Así que yo creo que en el día de hoy, a nuestra audiencia, tomen nota, porque yo creo que el punto clave está, como Carlos mencionaba, todos pasamos por situaciones similares mientras estamos aquí en la tierra. La diferencia está en el proceso que nosotros podemos ir porque Jesús está con nosotros. Y solamente para agregar un punto a lo que acababas de decir, sí, debido a que nosotros tenemos algo que el resto de la gente no tiene, en realidad sí deberíamos estar haciendo negocios de manera diferente. Y el elemento que haría la diferencia es que si hay alguien que tiene que estar haciendo negocios con excelencia, esos son los cristianos.
Si hay alguien que tiene que estar haciendo los negocios con calidad, esos son los cristianos. Si hay alguien que tiene que ser puntual, esos son los cristianos. Si hay alguien que tiene que tener el nivel más alto de integridad, esos somos los cristianos. Así que sí tenemos que hacer las cosas diferentes, lo cual significa que hay que hacerlas mucho mejor. Hermano, entonces, si vamos al punto, cuando hablamos de la gloria, Ujú. estamos hablando como en las películas que le sale como una cosita así que uno brilla por el lado cuando va caminando y que entonces uno tiene como un poder que sale así de uno o que, en realidad, o sea, y lo estoy exagerando un poquito, pero es que he visto tantas cosas y la gente, y cuando uno se sienta, yo creo que el punto de poder enseñar es que realmente cuando hablamos de la gloria, ¿qué es la gloria? La gloria es lo que nos hace diferentes. La gloria es lo que nos distingue. Vamos a dar algunos ejemplos porque muchas veces eso aclara. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el mejor jugador del mundo es Leo Messi. Por supuesto, los que son fanáticos de un portugués que yo conozco, que no voy ni siquiera a mencionar, este, me van a cuestionar eso. Pero la verdad es que los números hablan por sí mismos, así que no voy a perder el tiempo de defender eso. Pero bueno, ¿cuál es la gloria de Messi? Bueno, la gloria de Messi es lo que lo hace a él único, lo que lo hace especial, lo que lo diferencia, habiendo literalmente millones de jugadores en el mundo, de jóvenes que juegan, pero hay algo especial en él, algo que lo hace diferente. Y no son solamente sus récords que son increíbles y los trofeos que son increíbles y el dinero que tiene que también es increíble, sino que hay una habilidad que él reconoce que ha sido dada por Dios, que es inigualable. Vamos a dar otro ejemplo para no meternos más en problemas acerca de quién es el mejor jugador del mundo. Pensemos, por ejemplo, en un artista. Pensemos en un artista que se destaca por su canto, por sus obras de arte, un pintor, un escultor. La gloria de ese artista está en ese talento que tiene, talento que también fue dado por Dios, sea que lo reconozca o no. La Biblia dice que todos los talentos que nosotros tenemos nos lo dio nuestro Creador. Así que en algunos casos, la gloria de un artista es la voz que tiene, es esa voz inigualable. En otros casos es esa capacidad que tiene de agarrar un lienzo blanco y hacer una obra de arte y uno dice, ¿cómo lo hizo? Así que la gloria es eso que nos hace únicos, eso que nos hace especiales. Y si hay alguien que nos puede dar gloria, es Dios, porque Dios es el ser más especial, es el Dios más único. Y una de las cosas que hacen único a Dios, algunas de las cosas que lo hacen especiales, lo hace especial a Dios, son lo que se llama en teología los atributos, es decir, esas cualidades inherentes, únicas y especiales porque solamente las tiene Él, porque Él es santo y perfecto. Así que santidad, el hecho que Él es eterno, sin principio, sin final. Santidad es decir, que nada lo contamina, nada, él no tiene ninguna conexión con el pecado. La omnipotencia, que Él es todopoderoso, la omnisciencia, que Él sabe todas las cosas, el amor de Él, su inmutabilidad, es decir, Dios nunca cambia. Todas esas cosas que lo hacen tan especiales, esa es la gloria de Dios, lo que lo diferencia de todo lo demás. Y Dios dice que siendo Él el ser más glorioso que existe, más único que existe, algún día nos va a dar de su gloria a un grado tal
que nos va a cambiar de lo que somos hoy y nos va a transformar en algo que vamos a ser seres gloriosos. Vamos a compartir la gloria de Dios de una manera que honestamente te digo, con mis años he estudiado, he leído, me he capacitado. Ni la persona que más ha estudiado, ni ha leído, ni se ha capacitado, puede ni siquiera imaginar. El apóstol decía que cosas que ojo no vio y que pensamiento no ha llegado a la mente humana es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la gloria que Dios nos va a dar. Y déjame decirte, yo estoy esperando ese día porque va a ser algo extraordinario. Entonces, mi hermano, vamos a llegar a ese momento donde vamos a recibir de eso. Pero significa que es un proceso mientras estamos aquí. Significa entonces que durante nuestro caminar, las decisiones que tomo, por dónde paso, lo que ocurre, me ayuda a poder desarrollar o a conectarme más para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, o hay una gloria que Él nos da mientras estamos aquí, luego que la aceptamos. Y cuando llegamos entonces al momento que nos toque llegar al cielo, si es que Él nos toma o cuando morimos, esa gloria cambia o es un nivel diferente. La palabra que contesta toda la larga pregunta que me acabas de hacer es la primera palabra que mencionaste. ¿Es la gloria o el proceso de glorificación un proceso? Y la respuesta es sí. Dios comenzó a cambiarnos. Dijimos que nos salvó en 3 tiempos, en el pasado, en el presente y nos va a salvar en el futuro. Que en el pasado nos salvó con la justificación, es decir, nos declara limpios y sin mancha delante de Él como si nunca hubiéramos pecado. Eso fue en el pasado. En el presente, la santificación, donde nos vamos siendo transformados cada día. Así que la santificación forma parte de la glorificación en el sentido que nos está preparando. Es más, el que hurtaba ya no hurta más, el que mataba ya no mata más, el que mentía ya no es ahora un mentiroso. O sea que la glorificación ya ha comenzado, el proceso de transformación. Pero va a haber un día en que cuando Cristo venga vamos a ser completamente transformados, completamente hechos nuevos. Y eso es lo que la Biblia llama el día de la manifestación, de la gloriosa manifestación de Cristo Jesús. En términos generales le llamamos la segunda venida de Jesucristo. Pero eso significa que va a haber una transformación completa de nuestro ser, que va a ser no solamente una transformación completa de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente, de nuestras emociones. Va a ser algo maravilloso. Así que entonces, si podemos, para darle un poquito, para a lo mejor para alguna de la gente que nos está escuchando, el proceso que ocurre antes de que nos vayamos o moramos con Él, es como, pudiéramos entenderlo como que es una parte interna del cambio que está ocurriendo en nuestro espíritu, en nuestra persona. Siempre el sufrimiento físico va a estar tratando de parar esa transformación o esa glorificación que está ocurriendo. Y cuando llegamos al punto de que nos vamos con Él o de que Él nos viene a buscar, ahí entonces es la glorificación completa, incluyendo de nuestro cuerpo, porque como dice la palabra, que nuestros cuerpos ahora serán cuerpos glorificados. Ahí cogí entonces el punto completo. Ok. Entonces, Sí. si vemos ese punto, significa que vamos a seguir entonces pasando por situaciones a lo mejor un poco difíciles o que tenemos que trabajar para que ese proceso de glorificación
siga moviéndose o siga creciendo en nosotros, ¿verdad? Sí, em, mientras estamos aquí en este planeta, cada día, con el poder de Jesucristo en nosotros, estamos siendo salvos del poder que tiene el pecado en nuestra vida para esclavizarnos. Mientras más de Dios tenemos, más victoria tenemos sobre el poder del pecado. Pero va a haber un día en que ya no va a haber más lucha. Va a haber un día donde ya no va a haber más pecado. Va a haber un día donde no va a haber más maldición. En el día de la glorificación vamos a ser transformados y nunca más, escucha bien esto, nunca más, repítelo, nunca más Nunca va más. a haber, nunca más va a haber nada relacionado con el pecado. Eso significa que esas tentaciones que nos vuelven locos, eso significa que esa atracción a lo malo, eso significa que esas cosas que sabemos que afectan nuestras relaciones, que afectan nuestra calidad de vida, que afectan nuestros hábitos saludables, que afecta todo eso malo proveniente del pecado, nunca más. Entonces decimos que precisamente eso es la glorificación. La glorificación es el estado en el cual una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo va a estar en un completo estado de estar ausente de todo pecado. La salvación es la salvación futura, que es la glorificación, es la ausencia de pecado. No va a haber más ningún tipo de pecado. Wow, hermano, entonces, eso entonces me da aliento de que, pues, los procesos que vamos pasando no significa que Dios no esté también haciendo cambios. O sea, cuando llega un momento difícil, como mencionaste, llega un momento de enfermedad, llega a lo mejor un momento de difícil en el trabajo, no significa que el proceso por el que estoy caminando para buscar más de Dios, que es que está afuera, sino que es parte de lo que Dios va a utilizar para que ese cambio interno siga creciendo para poder ser más como Jesús. Entonces, si pensamos en eso, y tú mencionaste unos atributos, eh, Señor es santo, eternidad, de que Él es omnipresente, amor. Significa que entonces Él va a empezar a trabajar en cada uno de esos atributos para replicarlos en nosotros como era Jesús. Eso es lo que ocurre en ese proceso. Bueno, en realidad ese proceso de hacernos más parecidos, más semejantes a Jesús, ya se está dando hoy en día. Precisamente cada paso que avanzamos en la Biblia lo llama morir. Cada paso que avanzamos en morir al pecado y dar a luz la nueva vida que tenemos en Cristo. Cada paso que damos en contra de la oscuridad y a favor de la luz. Eso nos va acercando cada vez más, nos hace más similares a Jesús. Pero eso es solamente la antesala, es el precalentamiento. Aquel día, como dijimos anteriormente, va a ser la transformación completa, y va a ser algo tan extraordinario que ni los mejores visionarios pueden realmente tener idea de lo que va a ser. El otro tema es el siguiente, y sé que me estoy metiendo en terreno escabroso, pero esta es la pura verdad. Muchas de las cosas que nosotros decimos, por no decir todas, lo hacemos con un vocabulario que nos permite comunicarnos. Entonces yo como ser humano uso un lenguaje de los tantos lenguajes que hay en el planeta Tierra para poder conectarme. Si voy a China, tendré que tener un traductor que me traduzca del español al chino. ¿Para qué? Para poder comunicarme con los chinos. Lo que sucede es que Dios ha decidido comunicarse con nosotros. Así que imagínate cómo Dios nos explica la gloria de algo que nosotros no hemos jamás visto.
Entonces la Biblia nos explica cosas de la eternidad en figuras, porque es lo más parecido a que nosotros podemos entender. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de el poder de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, la Biblia dice que el corazón es limpio y queda como blanca nieve. No como Blancanieves la del cuento, sino como una nieve blanca. ¿Será así o no será así? Bueno, yo creo que es mucho más glorioso y mucho más impecable y mucho más puro que la nieve blanca, porque yo he jugado con nieve y aunque estaba blanca, a veces había algún tipo de impurezas, etc. Pero es un vocabulario que Dios usa para que nosotros por lo menos tengamos una idea de lo que es. Pero la realidad siempre es más gloriosa, más única, más especial, más estupenda que las ilustraciones que damos. Así que todo eso para decir que confesamos que estamos tratando de explicar con un lenguaje muy limitado una realidad extraordinaria y eterna. Hermano, pensando en eso, ese tipo de idea significa que el proceso por el que vamos, entonces es sumamente importante. No es algo de tomarlo a la ligera y no estoy hablando de ser antisociales, sino que ese proceso de la transformación que va ocurriendo en nuestras vidas. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros, para que entonces vayamos cambiando, que no es que lo que, como tú mencionaste, lo que antes yo hacía, ya no lo sigo haciendo. Como antes yo me comportaba, ya no me voy comportando y empiezo a cambiar y a entonces hacer diferente de lo que antes yo hacía, cómo me comportaba, la manera que manejaba mis negocios o como empleado. Significa que entonces van a haber áreas que van a haber como unos choques en ese proceso cuando Dios empieza a hacer ese cambio. Cuando llegan esos choques, o sea, de que Dios empieza a transformarnos, o sea, ¿qué hago y cómo me siento? ¿Significa que porque Dios o porque algo salió a la luz? ¿Significa que Dios no ha hecho algo bueno a mí? ¿O es que realmente Él está sacando eso para que me dé cuenta que tengo que cambiarlo? No, Dios tiene como propósito siempre lo mejor para nosotros. Dice la Biblia, entre otras cosas, que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Así que no, la respuesta simplemente es Dios está trabajando y Él sabe como artesano divino cuál es el mejor método para sacar lo mejor de ti, cuál es el mejor método para sacar las impurezas que hay en mí. Entonces, estamos en ese proceso. Como dijimos anteriormente, mientras estemos aquí hasta el último aliento, ese proceso se va a llamar santificación, que es el proceso a través del cual Dios nos da la victoria sobre el poder, la capacidad que tiene el pecado de atarnos, destruirnos. Pero la victoria final la va a sellar la glorificación, porque ese día vamos a ser completamente transformados. Déjame leerte algunos pasajes que me parece son claves para poder entender qué dice la Biblia sobre la glorificación. El primero de estos pasajes está en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Es un pasaje espectacular que todos deberíamos leer por lo menos cada 3, 4 meses y quizás mejor aún aprenderlo de memoria. Dice, a los que de antemano conoció, dice que los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, a los que predestinó, a estos los llamó, a los que llamó, a estos los justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, todos aquellos que han entrado en el primer paso de la salvación, que es la justificación, van a experimentar el proceso de la glorificación, que es el último paso.
Romanos 8:18 dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. De nuevo, aquí el apóstol lo que está comparando es, sí, es verdad, estamos con problemas, es verdad que sufrimos, es verdad que tenemos todo tipo de desafíos. Dice, pero la verdad es que el nivel de sufrimiento que tenemos hoy en día no pueden compararse con ese estado de glorificación que vamos a experimentar en el día de Jesucristo. Y el tercer pasaje es 2 Corintios 4:17, que complementa muy bien todo lo que estamos leyendo hasta ahora. Dice, lo que estamos sufriendo ahora es de manera leve y pasajera. Imagínate, tú y yo conocemos gente que está sufriendo mucho. Hambre, persecución, gente que está muriendo ahora mismo de cáncer, que todos esos problemas que nosotros decimos son problemas grandes. O sea, algunos están perdiendo la casa, perdiendo su trabajo, problemas grandes, dice, pero aún el problema más grande, en realidad, comparado con lo que se viene, dice, es una tribulación leve y pasajera. Y déjame decirte, eso a mí me ha ayudado mucho en los momentos más difíciles de mi vida, que los he tenido. En los más difíciles siempre digo, esta aflicción, este problema que tengo, es leve y es pasajero. Y duele como si fuera el problema más grande del universo. No, es leve y pasajero. Y dice la palabra, dice, y atravesar de ese problema que es leve y pasajero va a dar como resultado una gloria excelente, abundante y eterna. Es decir, que aún en los momentos más difíciles no tenemos que concentrarnos en el problema en sí, sino en el proceso de transformación que estamos experimentando, porque ese problema no es comparable con el nivel de gloria que Dios nos va a dar. Y yo estoy esperando ese día. Mi hermano, realmente el ponernos entonces a darnos cuenta de que Dios tiene un propósito por lo que estamos pasando, para que ese proceso de glorificación que nos va transformando, nos va dando experiencia en ser una nueva persona, en transformarnos de dónde estábamos a dónde Él quiere llevarnos. Si lo vemos de una manera diferente, que como tú mencionaste, aunque puede que haya momentos difíciles, momentos que puede haber angustia, pero nos ha de ayudar para prepararnos a dónde vamos, para prepararnos con nuevas experiencias, para poder también ayudar a otras personas que a lo mejor han pasado por situaciones parecidas a las nuestras. Y ahora nosotros podemos decir, mira, si hay esperanza, si hay una opción para en medio de esos momentos difíciles. Pensabas que todo estaba perdido, que ese problema con la familia, que ese problema en el trabajo, que esa situación personal, no hay eso, no, mira, sí. Cristo sí es la respuesta. Mira lo que ocurrió en mi vida. Mira cómo Dios me pasó por algo parecido, pero ahora pude ver que mientras me mantuve, mientras Dios hizo el cambio, entonces pude llegar hasta el final. Y meditando en eso, realmente, como tú mencionaste, Dios nos da talentos para utilizarnos para su gloria. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que el propósito que Él nos puso aquí es para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Y que lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr, siempre tenemos que darle la gloria a Él. Porque de ahí es donde viene la gloria hacia el Padre. Ujú. Habría muchísimo más para hablar de la gloria de Dios. Habría muchísimo más para hablar del estado de glorificación que nosotros vamos a tener el día que llegue Jesucristo. Pero señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Así que en este momento les estamos saludando, les agradecemos por habernos sintonizado y les estamos invitando todos los martes a la misma hora en los diferentes medios sociales con los cuales tú te comunicas con nosotros. Siempre estaremos produciendo un programa especial para ti
ayudándote a crecer en tus negocios, en tus relaciones y en tu comunión con Jesucristo. Mi gente, como dijo Carlos, los esperamos, como dijo él, toda la semana. Así que denle a la campanita, suscríbanse a nuestros canales. Los esperamos la próxima semana. Aquí, Café con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando en cada solo